buenas noches. Pedimos a nuestros conferencistas, el doctor Leonardo Rojas, quien trabaja en el tema de tiroides y en el tema de endocrinología oncológica hace mucho tiempo. Actualmente se desempeña en el Hospital Universitario San Ignacio y en otras clínicas privadas. La doctora Inés Califano, extraordinaria colega que siempre ha apoyado este curso internacional de tiroides, es médica especialista en endocrinología, jefa del servicio de endocrinología del Instituto de Oncología Ángel Rofo, co-coordinadora del departamento de tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y le invitamos también al otro Felipe Fierro, quien está presente, siempre él ha apoyado. Él es un amante de la educación médica, igual que los que estamos acá todos a esta hora. En vez de estar viendo Netflix, estamos tratando de cáncer de tiroides y unas variedades no comunes. Gracias también, Felipe. Él es el jefe del Servicio de Endocrinología Oncológica de nuestro Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Voy a invitar a nuestro residente, el doctor Israel Guzmán, para que presente el caso clínico. Adelante, Israel. Muy buenas noches para todos. Me presento, Israel Guzmán, médico residente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, de la hermosa especialidad de medicina familiar. Les presento el caso clínico. Es un caso clínico del 2018 de un paciente en su momento de 56 años, quien llegó a consulta derivado ya con un diagnóstico de cáncer de tiroides. Su diagnóstico se hizo en el año 2011 y había sido manejado con tiroidectomía y yodoterapia en ese mismo año del 2011. Había estado en seguimiento, pero se había descrito progresión de su enfermedad al momento de esta consulta, era asintomático. Como sus antecedentes, pues en ese momento estaba desempleado, es técnico en hidrocarburos, residente en Yopal. Había tenido una CEA de tiroides que fue resecado en el 2011 y vemos que ya había tenido tratamiento con yodoterapia, tanto en el 2011 como en el 2012. Como quirúrgico, su tiroidectomía total y secundario a ello, pues tomaba levotiroxina y por otras enfermedades tomaba atorvastatina y ASA. Llama la atención que era consumidor habitual de alcohol hasta la embriaguez y fue fumador también. Y también tenemos pues que no cursaba con antecedente de cáncer de tiroides familiar en ese momento. Este es el reporte de esa patología. Lo que les vamos a presentar fue esa serie de exámenes que se enmarcaron en esa primera consulta, dado que si bien su enfermedad empezó en el 2011, consultaba Indexa hacia el 2018. Su patología mostraba un carcinoma papilar de tiroides, variedad de célula alta y folicular, con un tumor de 3 centímetros que tenía márgenes de sección positivos con una extensión extratiroidea extensa, que comprometía tanto tejido fibroadiposo como un músculo esquelético y mostraba de 10 a 16 ganglios positivos. En su seguimiento bioquímico estructural, pues vamos a ver que tenemos un mapeo que muestra una lesión de 12 milímetros paratraqueal derecha, que también se le hizo acá, que mostraba que era Bethesda 3. Hacia los 53 años, en el 2014, continuábamos con una lesión paratraqueal derecha, lastimosamente no teníamos las características, y en el 2014 se evidenciaron nódulos pulmonares parairiales derechos, sin embargo, pues tampoco teníamos las imágenes. Traemos una pues de referencia de cómo se veía ese nódulo en ese momento. En el 2014, teniendo 53 años, se le hizo un rastreo con yodo que era negativo y un PET-CT que mostraba captación en el cuello y a nivel paratraqueal y también captaciones en tórax. Entonces aquí tenemos pues señalado la de cuello y en el 2017 saltamos y después de todo ese seguimiento tenemos otro PET-CT que mostraba en el lecho tiroideo una imagen nodular claramente metabólica que mostraba de un tamaño de 17 por 16, además de múltiples ganglios mediastinales con leve esfuerzo de la captación y en la zona paratraqueal derecho teníamos tamaños de 7.1 milímetros y de 5 milímetros.
Aquí pues tenemos las imágenes, también pues las parailiares y tenemos también las pulmonares. Vemos en el 2018 también persistíamos con lesión yodocaptante en el lecho tiroideo, sin embargo las metástasis pulmonares que ya teníamos descritas no eran yodoactivas y ya teníamos una actividad acumulada de tratamiento de este valor. Este es el estudio con rastreo del yodo del paciente, en donde vemos que sí tenemos una captación tiroidea, más no una captación pulmonar. En el 2018, teniendo 57 años, en un TAC de tórax de seguimiento se evidenció nódulos pulmonares múltiples de probable origen metastásicos. Los mismos fueron llevados a resección, en donde vemos que era positivo por una enfermedad metastásica, y tenemos pues la resección de la masa subcarinal que eran libres de tumor. Una eco de cuello del 2018 que mostraba un nódulo paratraqueal derecho totalmente sólido, firme, fijo a 1.5 centímetros. Y este es pues el seguimiento que pudimos rastrear de la tiroglobulina, mostrando un aumento tanto en el año 2015 como en el año 2018, llegando a los 301 nanogramos mililitros. Los anticuerpos antitiroglobulina, todos fueron muy bajos, incluso menor a 5, muy bajos. En ese momento de esa consulta se describe el paciente con un diagnóstico, después de ver todos estos exámenes, de un cáncer papilar de tiroides, variedad célula alta, en un estadio TNM de T4A, N1B, M1, que le da para un estadio 4C, dado sus metástasis pulmonares, y un hipotiroidismo primario post-tiroidectomía total. Es llevado a junta médica después de ver toda esta historia, ya más casi 6 años de tratamiento. Vemos que fue tratado con yodo 3 veces, con un total de 492, y presentaba metástasis pulmonares que no eran yodo ávidas, además de un nódulo paratraqueal derecho que era sólido, firme, fijo a 1.5 centímetros. En su momento se consideró un inicio de sorafenib y se iba a evaluar si era necesario retirar el nódulo paratraqueal derecho. En ese seguimiento, en el 2020, se hace un nuevo PET scan. Este muestra que la masa infiltrativa hipermetabólica paratraqueal tenía un componente endoluminal y que los nódulos pulmonares hipermetabólicos metastásicos estaban aumentando de tamaño. Habían aumentado un 66% respecto al anterior. En ese momento se consideró pues el manejo quirúrgico prioritario por cabeza y cuello para retirar el nódulo en cuello, y oncología sugiere que fracasó ese sorafenib y indica inicio de lenvatinib. Y vemos que otra vez pues hacemos en el 27, consideramos esos conceptos y se le inicia el uso de lenvatinib. Es llevado a cirugía complementaria. Sin embargo, pues para esa indicación necesitaba que contara con cuidados intensivos, y nuestro último control le inició Lenviva, tabletas de 24 miligramos al día. Y pues, dado pues los problemas que tenemos en Colombia con las EPS, pues lo se solicitó de tal manera. Muchísimas gracias. A él, podemos poner otra vez a todos en la pantalla, si son tan amables. Me informa nuestro ingeniero organizador del evento que hemos sobrevivido los más entusiastas a al último caso clínico, pero yo creo que es muy interesante, sirve a los endocrinólogos generales, a los endocrinólogos oncólogos, ustedes, internistas, y en realidad al médico que esté interesado en conocer estos últimos avances. Para dar un poquito de entusiasmo, cumpliendo este caso tan dramático, yo quería preguntarles a nuestros tres conferencistas una pregunta general, que es, ¿el cáncer de tiroides en Argentina y en Colombia ha aumentado en frecuencia y ha aumentado en su morbilidad y mortalidad? ¿O se mantiene igual y es la ecografía de tiroides y de pronto los nuevos medicamentos
que está aprendiendo a usar el endocrinólogo general, o ustedes que lo usan en el día a día, los que están cambiando el curso de estas enfermedades. Entonces, yo podría iniciar de acuerdo a los conferencistas, ¿no? Primero el doctor Leonardo, luego la doctora Inés y luego el doctor Felipe, en el orden que estuvieron en sus charlas. Leonardo, ¿no se escucha? Leonardo. Leonardo, tu micrófono. No. Haz una prueba, a ver, Leonardo, 1, 2, 3. No, está abajo el botón del sonido. Ahora sí, ahí debe escucharse. Podría ir empezando mientras el doctor Leonardo soluciona el problema técnico, la doctora Califano. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, a ver, datos de Argentina. Estoy pensando, los datos que tenemos datos de 3 regiones de Argentina, de Buenos Aires, de la provincia de Neuquén y de la provincia de Tucumán. Son estudios epidemiológicos que están publicados hace entre 8 y 10 años, ¿sí? Lo que muestran estos estudios es que hubo un aumento de la frecuencia en el cáncer de tiroides, en el diagnóstico del cáncer de tiroides en estas regiones, a expensas de lesiones de pequeño tamaño. Es decir, la situación similar a la que ocurrió en otros lugares del mundo, donde se atribuye a un aumento del diagnóstico y no una detección real de la incidencia, sino al uso diseminado de las ecografías. Hecha esta salvedad, lo que podemos decir es que esto fue una situación que se dio en todo el mundo, ¿sí? Donde hubo un aumento del diagnóstico de tumores de pequeño tamaño a expensas de mayores estudios ecográficos. También es cierto que estudios de mayor cantidad de pacientes, donde se analizaron exclusivamente los tumores de gran tamaño, los tumores con metástasis, también mostraron un aumento de estas poblaciones, que obviamente es un grupo menor de pacientes, ¿sí? Es decir, existirían las dos cosas, un gran aumento de la incidencia a expensas de un mayor diagnóstico, pero no se excluye la posibilidad de que realmente haya un aumento en la patología. Los datos con los que contamos en Argentina son limitados porque fueron áreas breves y regiones, digamos, aisladas que fueron estudiadas, con lo cual nuestros datos, lo único que podemos decir es eso. Muchas gracias. Doctor Leonardo Rojas. No, parece que se te desconectó algo. Sigamos entonces con el doctor Felipe y por favor al ingeniero a ver si apoya al doctor Leonardo Rojas. Doctor Felipe Fierro, adelante. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues yo no conozco estudios poblacionales en Colombia, creo que no existen. Existe una gran base de datos que es Globocan, que registra estadísticas de muchos países del mundo. Y esa base de datos la alimentan en Colombia 5 centros, ¿sí? En diferentes puntos del país. Uno de esos aportantes es el Instituto Nacional de Cancerología, otro está en Cali, otro en Bucaramanga, y hay otros 2 que se me escapan. Y el número de casos, la incidencia de casos por 100.000 habitantes ha aumentado. El último registro es del 2018. Pero yo estoy de acuerdo con la doctora Inés en que principalmente han aumentado los casos de pequeño tamaño. Y el registro de mortalidad por cáncer se mantiene esencialmente estable. Es decir, no estamos viendo un aumento en la agresividad del cáncer diferenciado de tiroides. Es el mismo comportamiento, solamente que con más número de casos detectados. Muchas gracias, doctor Felipe Fierro. No sé si el doctor Leonardo Rojas pudo solucionar el problema del audio. O por tu celular, de pronto Leonardo, o por el celular puedes contestar.
Bueno, entonces volvamos al caso mientras escuchamos al doctor Leonardo Rojas. El doctor Israel Guzmán, en apoyo con el doctor Harold Saavedra, preparó el caso, las imágenes fueron muy dicientes, nos informan que el paciente va a cumplir 60 años, tiene más o menos de 8 a 9 años de enfermedad y ya tiene metástasis pulmonares y ha sufrido una resección de una masa paratraqueal con cirugía parcial de la tráquea y de tejidos vecinos. Ha tomado sorafenic y luego lenvatinib. Entonces, ese es el caso. Voy a dar la palabra, entonces, para la primera vuelta sobre el caso. Entonces, otra vez al doctor Felipe Fierro y después a la doctora Inés Califano. Y ya el doctor Leonardo muy pronto estará con nosotros. Entonces, doctor Felipe. Pero no escuché la pregunta. Era un comentario sobre el caso en No. general que se presentó. No sé si nos podrías hacer tus comentarios generales para después ir detallando. Bueno, yo entiendo que es un caso que les llegó a ustedes ya desde el 2018 y les llegó pues en estado avanzado. Supongo que recoge la realidad de algunos pacientes que por el sistema de aseguramiento no pueden acceder a un seguimiento como más frecuente. Hay unos vacíos de información de casi 3 años, entre el 2011 en la primera cirugía y la primera yodoterapia, luego vuelve a aparecer en el 2014, después en el 2017, 18 y ya después hasta el 2020. Entiendo también que hay unos vacíos de información porque pues, el centro donde usted hace consulta y de donde sacó la información no es el mismo centro que ha proporcionado todo el tratamiento. Es decir, este paciente no ha estado en una misma institución y eso hace que la información se pierda porque pues hay, digamos, vimos el reporte de una primera yodoterapia y después aparece una dosis acumulada de casi 500 milicuries que no conocemos. Primero, la indicación de esas dosis, de las siguientes dosis que recibió. Hernán, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, doctor. Entonces aparecen un par de rastreos negativos y sin embargo hay una dosis acumulada de yodo muy alta, ¿cierto? También desde el principio aparecía un nódulo paratraqueal derecho que me imagino es el que finalmente crece y termina operado casi que 7 años después de saber que estaba allí, ¿no? Pero entiendo eso como la realidad de algunos pacientes como este, que vive en un sitio muy distante de la ciudad capital, que trasladarse desde Yopal hasta acá para recibir algún tipo de tratamiento debe ser complicado. Así que, pues, yo creo que en cierto modo vimos la historia natural de una enfermedad, ¿cierto? En la que vemos cómo el compromiso pulmonar, me imagino que inicialmente subcentimétrico, las primeras lesiones que aparecen reportadas son ya de 14 milímetros, pero aparentemente sin síntomas pulmonares, ¿cierto? Y donde finalmente lo que termina produciéndole la mayor comorbilidad y el mayor riesgo para él fue la enfermedad en el cuello, que pues ya a manera especulativa podría decir yo que se pudo haber tratado en el 2011, pero pues eso es especulativo, ¿no? Y con relación a los tratamientos con inhibidores de tirosina quinasa, pues pienso que ya pues, tenía la indicación. Me llama la atención que se hubiera podido utilizar desde el 2019, o no sé si es digamos, como solamente la nota de la Junta en que se hizo la solicitud y quedó allí como solicitud y no se pudo utilizar, porque pues ha sido bastante difícil conseguir lenvatinib, sobre todo en el periodo de la cuarentena, es decir, justo de inicios de 2020 hasta que tuvo aprobación ahora a finales del 2021. En el instituto al menos no pudimos iniciar ningún tratamiento con lenvatinib por las restricciones que tuvo el INVIMA en términos de aprobación de terapias fuera de indicación, porque los recursos, pues sabemos todos que se estaban
desviando hacia la atención de la pandemia. Entonces, coincide justo él en ese periodo en que a finales del 2019 la Junta Oncológica decide formularle el Lenvatinib, pero me queda la duda si es que de verdad lo recibió o si está por recibirlo. Esos eran como mis comentarios y mis dudas con respecto a los vacíos de información. Gracias, doctor Felipe Fierro, muy amable. Ya el doctor Leonardo Rojas está listo y con mucha energía. Sí. Tercer intento, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Primero contestemos, Leonardo, la primera parte de epidemiológica, bueno, por favor. Entonces, sí, digamos que solamente como para adicionar, porque ya estamos muy cansados todos, esta estrategia, como aumento en la incidencia progresiva en el cáncer papilar de tiroides, es definitivamente es multicausal, y algunos de los puntos que tal vez nos falta, y hasta ahora estamos empezando a investigar sus etiologías y su causa, es la asociación que hay entre una cantidad del yodo, el aumento de las enfermedades autoinmunes tiroideas y secundariamente a ello también o paralelamente el aumento en el cáncer diferenciado de tiroides, que es un punto diferente al del carcinoma folicular, en el cual era por déficit de yodo. Ya en cuanto al caso, sí, lo decía muy bien Felipe, uno queda con muchísimas dudas en cuanto a la evolución del caso. Miren que al principio le dicen que hay un compromiso muscular muy importante, pero del resto yo no vi por qué era T4, sino uno quizás lo habría calificado como T3B. Y digamos, debemos hacer énfasis en que la clasificación de TNM tiene una desventaja muy grande, que es rígida. Es decir, uno la pone inicialmente, esa clasificación no cambia, luego uno pensaría que el paciente tendría un M0 y que hizo una respuesta estructural incompleta por aparición de metástasis pulmonares, que la hizo después. Eso no quiere decir que fuera M1, y aquí es solamente por enfatizar en que después de un tiempo de haber hecho el tratamiento inicial, cirugía, yodo, supresión de TSH, implica el hacer la reestadificación o mirar cuál fue la respuesta de este tumor y en el paciente a la terapia, y lo vamos a catalogar como una respuesta estructural o bioquímica incompleta, indeterminada o excelente. Y este paciente pues se caracterizó por una respuesta estructural que fue una respuesta estructural incompleta porque recayó en ganglios y porque después hizo un compromiso pulmonar. El otro punto es que quizás el papel del rastreo diagnóstico le sirve a uno para mirar una tiroglobulina si se eleva porque la TSH está más elevada en ese momento, o si acaso para mirar si capta en algún lado, pero en un paciente que ya tiene una respuesta estructural y bioquímica incompleta, hacer un rastreo diagnóstico posiblemente no nos va a ayudar a aportarle en cuanto a la terapia del paciente, y si nos pone en los costos y en los efectos y las consecuencias de suspender el medicamento para hacer el rastreo o a gastarse una TSH recombinante. Por eso en este momento son cada vez menos las indicaciones de que hagamos un rastreo diagnóstico en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Y el otro punto es que, claro, posiblemente el principal papel del FDG es que cuando yo tengo un paciente que tiene una respuesta bioquímica incompleta, lo desbarato por todos lados, vulgarmente, como dicen la gente, lo taqueo, tengo tags, tengo imágenes, no he localizado la enfermedad y tengo esa tiroglobulina muy alta, el FDG me puede localizar muy bien esa enfermedad y, siendo un método diagnóstico, dirigir cuál es el punto en el cual hacia dónde voy a yo tener que estudiarlo y posiblemente tratarlo. Pero una vez yo ya tengo esta evolución, una vez ya tengo documentada dónde está la recaída, cuál es el compromiso sistémico, el papel del FDG en el seguimiento todavía no lo tenemos claramente establecido cuando ya lo tenemos uno, aunque sí existen reportes de que tener un FDG previo a inicio de terapia sistémica nos pudiera ayudar a mirar, predecir cuáles son los pacientes que más rápidamente van a responder a la terapia o no, o cuáles pacientes
están respondiendo rápidamente a eso porque digamos que las características y la avidez del FDG cambia en el paciente que está respondiendo. Aquí pues es evidente que tenemos una enfermedad, aunque es sistémica, tiene compromiso también en el cuello. Nos queda, no quede yo muy claro en qué momento y qué tan rápido estaba progresando la enfermedad. Tenemos una documentación de enfermedad locorregional, tenemos un compromiso pulmonar, algunas lesiones que eran más grandecitas, pero no sabemos como qué tan rápido estaba creciendo. Sí tuvimos algo bien importante que es esa curva de tiroglobulina que nos lo mostraron muy bien, cómo fue doblando esa tiroglobulina y avanzando, hablando de la agresividad y de la actividad de esa enfermedad. Recordemos que una tiroglobulina que avanza muy rápido, que se dobla muy rápido en el tiempo, tiene un pronóstico para el paciente bien importante. Entonces, lo que vimos es que al paciente ya no lo podían tratar de otra forma, tenía unas lesiones pulmonares metastásicas que le dieron un yodo y no captó, o sea que probablemente nos excluye utilizar más yodo, además de que ya llevábamos una dosis importante de yodo, ¿no es cierto? Está progresando en su tiroglobulina y tenía unas lesiones. Y a partir de allí, siempre tenemos que recordar que uno tendría unas lesiones que son las lesiones diana para el seguimiento. Es decir, yo ya no puedo tratar con otro tipo de tratamiento, ni cirugía, ni radioterapia, ni yodo. Un paciente con enfermedad sistémica, le pongo el inhibidor de tirosinquinasa, en lo cual estamos cada vez haciendo más énfasis y nos lo ha enseñado la doctora Inés, que el lenvatinib tiene un muy buen perfil, y si no sorafenib, que ya digamos se sale de la discusión en este momento, pero ella no lo mostró. Pero una vez ponemos el medicamento, debemos tener el seguimiento de él, es mirar que el paciente lo tolere adecuadamente y después de eso, que una vez tolerado, mirar cuál ha sido la respuesta. Es decir, estas lesiones, Diana, tenemos que seguirla en el tiempo para ver si las lesiones del cuello aumentan y aumentan y las lesiones de pulmón aumentan y aumentan a pesar de estar con una dosis terapéutica de los medicamentos, como para poder decir que hay falla al tratamiento. Entonces, el punto final que me quedó es, no sé en qué momento, lo que decía Felipe, tenemos algunos vacíos, se puede declarar que el paciente falló al sorafenib, pero siempre tendremos unas opciones. Si yo empecé sorafenib, tendría lenvatinib. Si yo empecé lenvatinib, yo utilizaría sorafenib. Pero estábamos discutiendo alguna vez también con ustedes en qué momento yo, si tengo una primera línea de tratamiento, un perfil molecular en una paciente con enfermedad avanzada, quizás ni siquiera cuando está progresando, sino con enfermedad avanzada, me puede ayudar a predecir y a poner un medicamento. Es decir, si un paciente de estos está con sorafenib y le podemos hacer fusión de NTRK, si pudiéramos empezar un medicamento aparte. Yo quisiera escucharlos a ustedes también, doctora Inés y doctor Felipe. Entonces damos la palabra a la doctora Inés Califano, que estaba esperando y muy amablemente no dio sus comentarios generales. Vamos a tratar de ser un poquito más puntuales porque ya hay muchas preguntas y tenemos que ir a ver Netflix, un programa de cáncer de tiroides. Bien, bueno, yo como para no repetir, coincido con los doctores en que, bueno, hay algunas cosas de la información que nos faltan. Hay algo que a mí me llamó la atención, que obviamente esto no, el paciente, ustedes lo recibieron así, pero fue la cirugía por las metástasis pulmonares. No entiendo mucho el lugar de este procedimiento. El paciente tenía, en ese momento, si yo no me acuerdo mal, tenía la lesión paratraqueal y tenía algunas lesiones pulmonares pequeñas. La realidad es que teniendo en cuenta el volumen general de enfermedad, a mí me hubiese preocupado más la lesión en cuello y si hubiésemos pensado en tema quirúrgico hubiese abordado esa lesión y no las lesiones pulmonares, porque esas lesiones, digamos, en general lesiones de 1,5 cm en el pulmón no van a complicarse, excepto que estén, digamos, al lado de un bronquio importante o algo por el estilo. Entonces, eso me parece importante recalcar. Creo que la cirugía pulmonar en ese momento no tenía indicación, excepto en el caso de que hubiese quedado la duda de que tuviese un segundo tumor primario o algo por el estilo, pero no como terapia habitual. Normalmente cuando uno tiene enfermedad en el cuello y enfermedad en pulmón, siempre miramos si la enfermedad en el cuello no hay que resolverla quirúrgicamente, que es lo que terminó pasando con este paciente, porque es la enfermedad que puede
ocasionar la comorbilidad. Y por otro lado, volviendo un poco a lo que dijo el doctor Rojas, si uno tuviese la oportunidad de hacer un perfil molecular puntualmente en este paciente que tiene un carcinoma papilar de células altas con extensión extratiroidea, con muchos ganglios, yodo refractario y metástasis pulmonares, yo diría que tendríamos un 80% de probabilidades de que este paciente tuviese un BRAF positivo. Y en ese caso, lo interesante es que tendríamos lugar a una tercera línea de tratamiento o cuarta, si incluyésemos el cabozantinib. En este caso, una buena opción, desde lo teórico, obviamente. Después hay un montón de situaciones puntuales de cada país o cada centro médico y administrativos y de autorización. Pero en ese caso, en un paciente que tiene a lo mejor una lesión paratraqueal y posibilidad de tener compromiso de la vía aérea, utilizar la combinación dabrafenib-trametinib puede ser más interesante probablemente que utilizar lenvatinib, porque tendríamos menos riesgo de fístula también. Eso es una opción que es interesante, que se nos está abriendo recién en este momento en Argentina con la aprobación agnóstica de dabratrametinib. Entonces tenemos poco tiempo ya y hay unas preguntas. Voy a hacerle la pregunta de médico familiar y de médico internista que están conectados. Ellos me dicen en Colombia y en Argentina, una vez que salió el ACAP positivo, ¿no?, en un nódulo tiroideo, ¿a quién remito primero? ¿Al endocrinólogo, al cirujano de cabeza y cuello y a los dos? Entonces, muy corto, por favor. Empezamos entonces por el doctor Felipe Fierro, que estuvo esperando. Con respecto a un Bethesda 6, dice, en un paciente que no ha sido operado y tiene un nódulo que no ha sido operado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos aconseja usted, conociendo que en Colombia las EPS a veces mandan a uno u otro hospital? ¿Enviamos al endocrinólogo, enviamos al endocrinólogo oncólogo o enviamos al cirujano de cabeza y cuello? Pues en el hospital donde trabajo, la puerta de entrada puede ser endocrinología o cirugía de cabeza y cuello, cualquiera de los dos pues va a ser el abordaje inicial. Si tienen la posibilidad de enviarlo a cirugía de cabeza y cuello directamente, me parece que esa es la ruta. Si ya tiene una citología Bethesda 6 más un nódulo, en general los cirujanos de cabeza y cuello pues tienen el entrenamiento para definir si de verdad ese nódulo es o no es quirúrgico, evaluar muy bien las características ecográficas para confirmar que tenía criterios de ACAF, por ejemplo, y para definir qué tipo de extensión de cirugía se va a realizar. Si uno no tuviera como la tranquilidad de que el cirujano va a poder discernir si el nódulo es para seguimiento o para hemitiroidectomía o para tiroidectomía total, probablemente entonces el endocrinólogo sea el que deba entrar primero para seleccionar los criterios de un abordaje quirúrgico más selectivo, teniendo en cuenta que ya en este momento la tiroidectomía total más vaciamiento central no es el tratamiento para todos los nódulos Bethesda 6. Sí, existen al menos esas tres posibilidades que les mencioné. Gracias, doctor Felipe. Leonardo, muy corto para que demos la palabra a la doctora Inés. ¿Qué hacen en Argentina? Sí, es súper importante tener en cuenta que el mejor resultado se obtiene cuando uno está en un grupo funcionando. Y cuando uno está en un grupo multidisciplinario, ya se conoce muy bien y todos siguen un flujograma de estudio y tratamiento. Entonces es revisar adecuadamente no solamente el diagnóstico que ponen como diagnóstico microscópico, sino toda la lectura para que sea concordante lo que se describe en la citología con el resultado de ese Bethesda definitivo. 1, 2, evaluar las características del nódulo, si mide menos o más de 1 centímetro, las características de invasividad. Vamos a tener muchas más como más importancia y más el papel de la ecografía muy bien realizada, porque en un momento determinado va a ayudar a decidir si estos nódulos se dejan en observación o se tienen que operar. Y lo otro es saber también si existe compromiso ganglionar lateral. Esos son como los puntos que debe tener en cuenta el médico, o sea que eso lo puede hacer o un médico familiar que esté muy bien entrenado, y si no lo hace, entonces el endocrinólogo que lo acepta y le hace la vida más fácil un poquito al cirujano, pero y si no, probablemente cuando le llegue al cirujano y él considera que tiene muchos factores de riesgo para tener una cadena lateral,
entonces tendría que perder más tiempo mientras lo estudie, saber cuál va a ser la extensión de cirugía. Lo importante es un manejo multidisciplinario. Gracias, doctor Leonardo Rojas. Doctora Inés Califano. Sí, muy breve, coincido con que lo ideal es el manejo multidisciplinario como estudios para ir adelantándole a un paciente con una citología, digamos, de Bethesda alto. Coincido en que es importante tener una ecografía que no mire únicamente la tiroides, sino que mire las regiones laterales del cuello. Creo que también suma tener un nivel de calcio previo a la cirugía para descartar un hiperparatiroidismo primario concomitante y evaluar también si el paciente tiene un buen nivel de vitamina D que lo ponga en riesgo de una hipocalcemia postquirúrgica. Nosotros en Argentina estamos insistiendo mucho con la determinación de calcitonina prequirúrgica en todos los pacientes con nódulos tiroideos sospechosos que van a cirugía. Como bien dijo el doctor Fierro, el medular engaña en las punciones, pero yo entiendo que si nosotros empezamos a pedir más calcitonina, sobre todo en pacientes con cirugías 3, 4, 5, 6, probablemente encontremos más pacientes con cáncer medular de tiroides y podamos adaptar el tratamiento quirúrgico como bien mencionó él, que es distinto al cáncer diferenciado. Y por último, tener en cuenta en nódulos tiroides de gran tamaño o que tengan adenopatías palpables o que haya algún signo de extensión extratiroidea, la ecografía no es suficiente, ahí tenemos que pedir también una tomografía de cuello y tórax para ver la extensión de la enfermedad. Gracias. Hay una sorpresa, me está llamando un cirujano de cabeza y cuello que quiere decir algo, porque ustedes han mencionado mucho al cirujano de cabeza y cuello, entonces es una sorpresa para todos. Por favor, al ingeniero que le dé acceso al doctor Andrei Moreno. Muy corto, doctor Andrei. Nuestro ingeniero le puede dar acceso al doctor Andrés Moreno y mientras tanto, si le dan acceso, porque el cirujano viene, corta y listo. Entonces, hay la siguiente pregunta. El doctor Harold Saavedra pregunta si en Colombia, esto es para el doctor Leonardo Rojas y Felipe Fierro, hay alguna manera de rediferenciar los tipos de cánceres de tiroides. Si quieren podemos, mientras se conecta nuestro cirujano, doctor Leonardo Rojas. Digamos que antiguamente se utilizaban algunos tipos de tratamiento como para ayudar a que el paciente volviera a coger la captación del yodo y alcanzamos a ver algunos intentos con algunas sustancias para poder que captara otra vez el yodo cuando llevábamos muchísimo tiempo dando yodo. Ninguno de esos, por eso no vale la pena mencionarlos, fueron aprobados y se demostraron que no funcionaron muy bien. Entonces, todos los estudios que se dieron para poder dar yodo otra vez, que era como el escenario en el que se estaba utilizando, esas prácticas fueron utilizadas. Yo lo vi utilizar hace tal vez 12 o 13 años y después de eso no la volvimos a utilizar nunca. Y todavía está pendiente el papel de los de MEC, ¿no es cierto? Selumetinib, por ejemplo, que fue como el estudio inicial que les dijo que pudiera ayudar a rediferenciar otra vez los tumores para que pudieran captar, pero digamos que la evidencia después como que todavía no le puede decir que sí vaya a ser el medicamento para que nos ayude a rediferenciarlos y poder dar otro tipo de tratamiento como yo. Bueno, doctor en Colombia tenemos disponible recientemente el larotrectinib y ya hay algunos reportes en que la terapia con larotrectinib podría inducir rediferenciación, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que la selectividad de la terapia hace que en adultos sea una opción entre el 1 y por mucho el 5%, es más probable en niños, ¿cierto? Donde podría llegar a ser entre el 10 y el 20%. Y esa sería como la terapia aprobada, pero en esos casos seleccionados. Y dentro de las terapias no aprobadas para cáncer de tiroides en Colombia estaría dabrafenib, ¿cierto? Está aprobado la molécula junto con trametinib, pero para otros cánceres, no para cáncer diferenciado de tiroides. Y dabrafenib tiene algunos estudios de fase 2 y un estudio en curso de rediferenciación con aceptables resultados, pero pues todavía no está aprobado en Colombia para
paradosus, o sea que no sería una realidad. Bueno, ya tenemos cirugía de cabeza y cuello, pero no le vamos a dar la palabra todavía. Doctora Inés Califano. Con respecto a la terapia de rediferenciación, bueno, nada, hemos tenido experiencias cuando hace muchos años se utilizaba el ácido retinoico, se utilizaba las glitazonas, y la verdad es que esto no trascendió. Y después, bueno, lo que comentaba el doctor Fierro, hay algunas experiencias con la larotrectinib, hay algunos reportes de casos también con inhibidores del MEK. El tema es que creo que necesitamos mayor evidencia, porque también el primer estudio que se presentó originariamente con selumetinib lo que mostraba era que un buen porcentaje de pacientes volvían a captar yodo. Y esto en realidad, la traducción o el impacto clínico que tiene el volver a captar yodo queda por definir. O sea, si uno de los criterios de refractariedad al yodo es que el paciente capta pero no responde, no podemos tomar como único índice de respuesta es que el paciente vuelva a captar yodo. Entonces hace falta. El único estudio que se hizo con rediferenciación por selumetinib en ablación con yodo, la verdad que no mostró resultados concluyentes. Y después hubo otros estudios en cuanto a lo que es tratamientos, donde los resultados son un poco dispares, o sea que se supone que probablemente para averiguar bien qué paciente se va a beneficiar de las terapias rediferenciadoras, tendríamos que conocer un poco más el perfil molecular de estos pacientes. En principio, los pacientes con mutaciones del RAS, si no me acuerdo mal, son los que probablemente responderían mejor a estas terapias. O sea, puede ser una vía promisoria, creo que necesitamos un poco más de datos. Muchísimas gracias. Quiero darle la palabra a la doctora Andrei Moreno, quien muy amablemente, él no está preparado, digamos, pero él operó al paciente, no está preparado para, digamos, él no sabía que iba a hacer un comentario, pero nos pidió la palabra, entonces él operó al paciente. Quisiera preguntarle, doctora Andrei Moreno, ¿cuáles sus comentarios sobre los aspectos quirúrgicos en este caso tan difícil, un paciente de casi 60 años con un carcinoma papilar de tiroides de célula alta, metastásica al pulmón, quien usted operó de una masa paratraqueal derecha? Adelante, doctor Andrei. Doctor Moreno, el audífono, el audio. Buenas noches a todos. ¿Qué les puedo comentar de este caso? Pues yo creo que a pesar de que es un caso que tenía enfermedad metastásica y que su marcador, pues, pronóstico lo da esa enfermedad pulmonar, había una cosa muy importante y es que desde el 2011 tenía evidencia, pues, histológica y por imágenes de una lesión paratraqueal que fue creciendo en el tiempo hasta el 2020, el momento en que yo lo conozco, y es una lesión que ya no solamente estaba rodeando la tráquea, sino que infiltraba parte de la luz de la misma. Y en ese escenario se consideró pues en la junta que el paciente se beneficiaría del tratamiento quirúrgico, a pesar de que pues tuviera su enfermedad metastásica pulmonar, que no iba a ser la causa más, la causa de muerte más temprana pues en él, sino la obstrucción de la vía aérea. De ahí fue la decisión de llevarlo a cirugía para realizar la resección laringotraqueal y pues la reconstrucción de ese segmento que se retiró. Y yo creo que ese es como el día a día de los pacientes con enfermedad avanzada. Yo creo que en la medida en que existan más alternativas en cuanto a terapias target y a otras cosas que les podamos ofrecer, de la misma manera en cirugía deberíamos ofrecerles tratamientos para esa enfermedad locorregional avanzada, que en muchos casos se dejó de hacer por el compromiso pulmonar y por la severidad de la enfermedad metastásica a distancia. Pero en la medida en que eso se logre superar y que se logre un control mayor de esa enfermedad, también es posible que en esos pacientes podamos hacer cirugías de rescate a nivel del cuello. Muchísimas gracias, como doctor es este caso. Moreno. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una última ronda de conclusiones muy puntuales, porque ya nos ganó el tiempo. Entonces, yo creo que una conclusión es el equipo interdisciplinario.
y estamos siguiendo las enseñanzas de nuestros colegas de América Latina de que debemos trabajar en forma interdisciplinaria. Tenemos en este panel la medicina familiar, ¿no? Y tenemos a cirugía y nuestros 3 endocrinólogos oncólogos. Entonces, una ronda final de mensajes. Empezaremos con el primer conferencista, que fue el doctor Leonardo Rojas. Leonardo, el micrófono. Yo creo que debemos, gracias, yo creo que debemos tener presente entonces que estamos ante una patología que si no está estable, tenemos más evidencia de que está en aumento y que debemos estar preparados para tratarla, que poder tratarla implica estar sensibilizados en sospecharlo y diagnosticarlo, y que eso es lo que le va a permitir a uno decir qué tipo de tratamiento, cuándo y cuál tipo de tratamiento. Existen muchísimos tratamientos para ellos, desde vigilancia activa hasta cirugía y en un momento determinado yodo y supresión de TSH siempre, y además de eso terapias sistémicas que tienen un panorama que está cambiando y que está aumentando y que cada vez es mucho más rico y que le está cambiando el pronóstico a los pacientes con un perfil molecular que les va a decir, inclusive nos pudiera permitir o pensar en curación en pacientes de esos de enfermedad avanzada, pero que además de eso existen otros tipos de terapias alternas a lesiones que sean de muy bajo riesgo o para el control locorregional a la cirugía, como pudiera ser, por ejemplo, la radioablación de las lesiones, en los cuales pues ya tenemos cada vez más experiencia. Es más Gracias, o menos el... Leonardo, muy amable. Doctor Inés Califano, nuestra segunda conferencista. Sí, también yo pensaba que en general la mayoría de los cánceres de tiroides de bajo riesgo son, entre comillas, patologías sencillas de manejar, donde no hay mucho lugar para múltiples opciones terapéuticas, como que lo que hay que hacer en general está bastante bien consensuado, y que cuando llegamos a casos complejos de enfermedad avanzada, de enfermedad que se vuelve iodo-refractario, que aparecen lesiones, acá es realmente fundamental el manejo multidisciplinario, y cada vez va a ser más importante porque a medida que tengamos distintas opciones y más cantidad de variables a incluir en nuestro arsenal terapéutico, más vamos a tener que personalizar el tratamiento y más vamos a tener que discutir en conjunto y buscar la mejor alternativa para nuestro paciente. Doctor Felipe Fierro Maya. Bueno, yo vuelvo a hacer énfasis en que tal vez debemos trabajar no solamente de manera multidisciplinaria para el tratamiento de estos pacientes, sino requerir el apoyo de como el sistema de atención en salud, ¿no? Este paciente realmente desde el inicio tiene una enfermedad avanzada, tiene una masa de 3 centímetros que seguramente se hubiera podido detectar más temprano, que tenía, no logró la curación inicial o tuvo una recaída muy temprana, como se quiera ver, y como le decía Andrei, pues no tuvo la oportunidad de llegar seguramente a un cirujano de cabeza y cuello que lo operara, sino hasta 9 años después, cuando ya era una masa y una cirugía pequeña se volvió una cirugía muy grande, y terminó recibiendo intervenciones, como lo mencionaba la doctora Inés y el doctor Rojas, donde vemos unas terapias con yodo que a lo mejor era yodo refractario desde hace, se lo pudo haber declarado yodo refractario más temprano, una cirugía de pulmón que estoy de acuerdo en que no necesitaba. Entonces, yo creo que el acceso de los pacientes a centros que cuenten con el grupo disciplinario también es una puerta cerrada para muchos pacientes por nuestro sistema de salud. Es decir, de pronto este tipo de eventos debe hacer énfasis en llegar a la atención primaria para que estos pacientes puedan acceder a esos centros. No son tan pocos en Colombia, es decir, no es solamente una institución, hay varias instituciones que pueden ofrecerle a este paciente el tratamiento multidisciplinario y el seguimiento adecuado, y ojalá el sistema de salud pudiera propender por la creación de más centros en las zonas más apartadas del país. Muchísimas gracias. Finalmente, recordarles que mañana seguimos, los que están conectados todavía, mañana sábado seguimos 8:30 de la mañana. Muchas gracias al doctor Israel Guzmán, nuestro residente de medicina familiar, el apoyo que le dio el doctor Harold Saavedra, los comentarios del doctor Andrei Moreno,
que él, pues de pronto la doctora Califano, no sé si lo conoce, él es un paladín de la medicina interdisciplinaria porque trabaja con el doctor Leonardo Rojas y con el doctor Felipe Fierro Maya. Entonces ha sido un gran gusto que Andrés se haya conectado. Doctora Inés, usted que es nuestra invitada externa, un abrazo, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Felipe. Gracias, Andrés. Y buenas noches a todos. Nos vemos mañana a 8:30. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas Gracias, gracias. feliz noche. Buenas noches. Chao.